David Copperfield, Charles Dickens. Llegó al fin la contestación de las dos señoras. Saludaban muy finamente al señor Copperfield y le participaban que habían concedido a su atenta carta toda la atención que merecía, atentas a la felicidad de las dos personas interesadas. Expresión que me pareció alarmante, no sólo porque recordaba el uso que de la misma habían hecho en el asunto de las diferencias de familia mencionadas en otro capítulo, sino porque siempre he observado que las frases convencionales son algo así como fuegos de artificio que se disparan con facilidad suma y ofrecen a las miradas del espectador variedad de colores y de formas no esperadas ni sospechadas. Añadían las señoras de Spenlow que no creían oportuno dar su opinión por medio de carta sobre el asunto a que se contraía la misiva del señor Copperfield, pero que si el señor Copperfield tenía la bondad de presentarse en su domicilio acompañado de un amigo de confianza, sin inconveniente alguno, tratarían el asunto. Contestó inmediatamente el señor Copperfield tan atenta misiva, dando las gracias a las señoras Spenlow y manifestando que tendría el honor de visitarlas, aprovechando su amable permiso en compañía del señor Tomás Traddles. Enviada la carta a su destino, el señor Copperfield quedó luchando con una agitación nerviosa que no desapareció ni cedió hasta el día de la visita. Vino a aumentar extraordinariamente mi agitación el hecho de verme privado en aquellos días de los servicios inestimables de la señorita Mills. Se le metió en la cabeza a su padre, que nunca pensó en otra cosa que en contrariarme y mortificarme, o al menos tal pensaba yo, que para el resultado viene a ser lo mismo, irse a la India. ¿Qué se le había perdido en la India? ¿Qué objeto podía tener su viaje como no fuera el de molestarme? Ningún quehacer tenía en la otra parte del mundo, y en cambio los tenía abundantes en esta, aunque, a decir verdad, se dedicaba al comercio de objetos de la India. De joven pasó varios años en Calcuta y ahora volvía en calidad de vicerresidente. Pero, consideraciones parte, es lo cierto que volvía de la India, que llevaba consigo a Julia, que había anunciado la venta de la casa y de todo el mobiliario, y que su viaje era manera de terremoto que me despedazaba directa y principalmente a mí, no repuesto todavía del choque violentísimo que me produjo el que le precedió. Fue objeto de muchas consultas y de no pocas discusiones el traje que yo habría de lucir en aquel día memorable, pues por una parte deseaba yo vestir en forma que resaltasen mis atractivos físicos y por otra temía que las señoras Spenlow viesen en mi indumentaria algo que desdijera de mi seriedad de carácter. Procuré amoldarme a un término medio entre los dos extremos y tuve el placer de ver que mi tía aprobaba mi elección. Mucho me quería Traddles y mucho le quería yo a él, pero, cariño aparte, quiero confesar que hubiese deseado que no se hubiera acordado aquel día de su añeja costumbre de cepillar su cabello a contrapelo, poniéndolo tieso como las púas de un erizo. Le miré sorprendido y alarmado y me tomé la libertad de indicarle que quizá conviniese que lo domeñase un poco. Mi querido Copperfield, me contestó descubriéndose, sería mi mayor placer, pero no es posible. ¿No es posible bajarlo? No. Si ahora colocásemos sobre las puntas un peso de medio centenar de libras y lo llevase así hasta Putney, al retirar el peso, mis cabellos volverían a ponerse de punta. No puede usted formarse idea, Copperfield, de la obstinación de mi cabello. A veces pienso si mi cabeza no es cabeza, sino puercoespín. Alguna contrariedad me produjo su respuesta, pero no pude menos de manifestarle mi agradecimiento por su franqueza, a lo que contestó que sin duda su cabello había robado a su carácter toda la obstinación que le correspondía, puesto que él no tenía absolutamente ninguna. Mi cabello, añadió, podría dar materia para hilvanar más de una historia entretenida. La esposa de mi tío no podía tolerarlo, la desesperaba, la exasperaba. También me causó no pocos disgustos cuando me enamoré de Sofía. ¿La desesperaba también?
A ella no, pero sí a su hermana mayor, mejor dicho, a todas sus hermanas, porque todas se reían de él. Qué gracioso. Muy gracioso, sí, decían que Sofía guardaba un mechón en una gaveta de su mesa y que, para cerrarla, se veía obligada a poner sobre el mechón un libro y sobre el libro una pesa de 20 libras. Todos reíamos la gracia. A propósito, amigo Traddles, dije yo, usted que es hombre experto, que ha pasado ya por el trance en que yo me encuentro, podría darme un consejo acertado. Cuando usted pidió la mano de la señorita que acaba de mencionar, ¿hizo una proposición en regla a su familia? ¿Dio el paso que nosotros damos hoy, por ejemplo? La petición de mano a que usted se refiere, Copperfield, tuvo más de doloroso que de alegre. Como Sofía prestaba servicios preciosos a la familia, ninguno de los individuos de la misma podía soportar el pensamiento de verse privados de ella. Es más, habían celebrado consejo y resuelto que no se casaría nunca, tanto que la llamaban la eterna soltera. Teniendo esto en cuenta, comprenderá usted que no bien mencioné el asunto, extremando las precauciones como es natural a la señora Crewler. ¿La madre? La madre, sí, la esposa de Horacio Crewler. No bien mencioné el asunto con todas las precauciones imaginables a la señora. Esta lanzó un chillido espantoso y cayó en tierra como herida por un rayo. No pude mencionar el escabroso tema hasta una porción de meses después. Pero, ¿lo abordó al fin? Lo abordó el señor Horacio, hombre excelente, varón ejemplar, un verdadero santo. Procuró convencer a su esposa de que, como cristiana que era, estaba en el deber de reconciliarse con la idea del sacrificio y de desechar la antipatía que sentía hacia mí. En la familia, mi querido amigo, me tenían por ave de rapiña. Las hermanas se reconciliarían pronto con usted, ¿eh? Hasta cierto punto. Después de medio convencida la madre, nos dedicamos a suavizar a Sara. Creo que le dije en una ocasión que Sara es tan dura de espina dorsal como mi cabello. Lo recuerdo, sí. Cuando la hablamos, crispó los puños, cerró los ojos. Su rostro tomó el color del plomo. Quedó rígida, apretó los dientes y no tomó alimento en 2 días. Vaya una muchacha desagradable, Traddles. Perdone usted, Copperfield. Es una muchacha encantadora, sin más defecto, si defecto puede llamarse, que el de tener un natural excesivamente sensible. A decir verdad, todos los individuos de la familia participan en gran escala del mismo defecto. Me ha confesado Sofía más tarde que no hay palabras capaces de dar idea de las reconvenciones que a sí misma se dirigía mientras cuidaba a Sara. Repuesta Sara, tuvimos que trabajar a otra de las 8, dotada de un natural patético que nos dio no poco que hacer. Hasta las 2 más pequeñas, que apenas sabían andar, me detestaban. Menos mal si actualmente se han reconciliado todas con usted. Sí, se han casi resignado, contestó Traddles. No puedo quejarme. Me toleran, es decir, lo que hacen y hacemos todos es no hablar del asunto. Les consuela ver que mi situación es insegura, que mi porvenir continúa incierto, pero si algún día llegamos a casarnos, es seguro que ocurrirán escenas desagradables, que la boda más parecerá funeral que boda. El recuerdo de su cara bonachona, de expresión cómico seria, me impresiona hoy más que me impresionó cuando me contaba sus desdichas, sin duda porque a la sazón, efecto de mi estado de agitación de espíritu, érame imposible prestar la atención debida a nada. A medida que nos acercábamos al domicilio de las señoras Spenlow, crecía en tales términos mi aturdimiento que Traddles me aconsejó que tomase un estimulante en forma de cerveza. Me pareció bueno el consejo. Tomamos la cerveza y continuamos nuestra marcha, hasta que penetré con paso vacilante en la casa objeto de nuestra peregrinación. Conservo como una sensación vaga, como un recuerdo incierto, borroso, de que una criada abrió la puerta, de haber visto mi imagen reflejada en un espejo que había en un pasillo, y de que nos introdujeron en un saloncito tranquilo que daba a un jardín. También me parece recordar que tomé asiento en un sofá,
que vi que los pelos de la cabeza de Traddles miraban al techo, que oí el tic-tac monótono de un reloj colocado sobre la repisa de la chimenea, que procuré acomodar los movimientos de mi corazón con los del reloj, y que no pude conseguirlo, que miré anhelante en derredor buscando a Dora, y que no la encontré, que un perro ladró a distancia y que alguien le obligó a callar, y que últimamente me encontré al lado de Traddles, de pie y frente a dos señoras secas y altas, cargadas de años y vestidas de negro, las cuales dijeron al unísono: «Tenga la bondad de tomar asiento». Recobré el sentido de la vista luego que me hube sentado y pude apreciar que el señor Spenlow debió ser el más joven de los hermanos, que entre las dos señoras que tenía delante mediaría una diferencia de 6 a 8 años de edad, y que la más joven asumía la dirección del asunto, puesto que era la que tenía en su mano mi carta. Entrambas vestían lo mismo, aunque la menor parecía más viva, más despierta. La de más años se sentó, cruzó los brazos y quedó erguida e inmóvil como un ídolo. «Señor Copperfield», preguntó la que tenía mi carta, dirigiéndose a Traddles. El principio no podía ser más desdichado. Traddles tuvo que decir que el señor Copperfield era yo. Yo me vi en el caso de vindicar mi identidad. Las dos damas hubieron de renunciar a la opinión de que Traddles era Copperfield. El perro ladró 2 veces y alguien tuvo necesidad de obligarle a callar. «Señor Copperfield», repitió la de la carta mirándome a mí. Hice una reverencia muda. Mi hermana Lavinia, terció la señora de más edad, más versada que yo en asuntos de la índole de que aquí le trae a usted, expondrá lo que consideramos más indicado para asegurar la felicidad de entrambas partes contratantes. Más tarde averigüé que la señorita Lavinia era autoridad en achaques del corazón, debido a que en años remotos pasó por el mundo un señor quien suponían que se había enamorado de ella. Es mi opinión personal que tal suposición era gratuita, que el señor Pilcher fue ajeno a tales sentimientos, que no pensó nunca en la señorita Lavinia y que, si pensó, jamás lo dijo ni dio a entender. Esto no obstante, las señoritas Lavinia y Clarisa abrigaban el convencimiento de que habría concluido por declarar su pasión amorosa de no haber venido la muerte a cegar prematuramente su vida. El infortunado murió a los 60 años, enviándole al sepulcro de resultas de sus continuos abusos en la bebida. Las hermanas juraban y perjuraban que había muerto de amor. «Evitaremos entrar en la historia pasada del asunto», comenzó diciendo Lavinia. «La muerte de nuestro infortunado Francisco ha conciliado toda clase de diferencias». «No fueron muy estrechas nuestras relaciones con Francisco», añadió Clarisa, «pero esto no significa que entre nosotras y él existieran divisiones ni desuniones decididas. Francisco siguió el camino que creyó conveniente y nosotras seguimos el nuestro, que creíamos sería el que más directamente nos conduciría a la dicha general. El tiempo se ha encargado de demostrar que la razón estaba de nuestra parte». Las dos hermanas inclinaban el busto al disponerse a hablar, movían la cabeza mientras hablaban y tornaban a erguirse después de haber hablado. La señorita Clarisa mantuvo invariablemente, hablase o callase, inmóviles los brazos. «La muerte de nuestro hermano Francisco ha variado considerablemente la posición de nuestra sobrina, o la supuesta posición de nuestra sobrina», repuso la señorita Lavinia. «De consiguiente, consideramos que también han variado las opiniones de nuestro hermano en lo referente a la posición de la misma. No dudamos, no tenemos motivos para dudar, señor Copperfield, que es usted un caballero adornado de buenas cualidades y honorable carácter, como tampoco de que profesa usted un verdadero cariño a nuestra sobrina». Contesté como siempre que se me deparaba ocasión, que nadie en el mundo había amado tanto como amaba yo a Dora, afirmación que apoyó Traddles con un murmullo. Parecióme que la señorita Lavinia iba a añadir algo cuando la señorita Clarisa, cuya manía de hablar de su hermano Francisco era evidente, dijo:
Si la mamá de Dora, al casarse con nuestro hermano Francisco, hubiese dicho lisa y sencillamente que en la mesa de la familia no quedaba hueco alguno vacante, la felicidad de entrambas familias habría ganado mucho. Mi querida hermana, replicó Lavinia, ¿acaso no sea ocasión oportuna de hablar ahora de esas cosas? Mi querida hermana, insistió Clarisa, nada digo que sea ajeno a la conversación. Me guardaré muy mucho de inmiscuirme en lo que es de competencia exclusiva tuya, pero hemos tocado un punto en el que puedo intervenir con voz y voto. Mucho habría ganado la dicha de entrambas partes contratantes si la mamá de Dora, al casarse con nuestro hermano Francisco, hubiese expuesto con toda claridad sus intenciones, porque entonces nosotras hubiéramos sabido qué podíamos esperar. Hubiéramos dicho, por favor, no nos invites en ninguna ocasión, y con ello se habrían prevenido todas las posibilidades de malas inteligencias. Tomó la palabra Lavinia, cuando cesó de mover la cabeza Clarisa, expresándose de esta suerte. ¿Pide usted la autorización de mi hermana Clarisa y la mía, señor Copperfield, para visitar esta casa en calidad de pretendiente aceptado de la mano de nuestra sobrina? Si nuestro hermano Francisco, terció de nuevo Clarisa, hubiese deseado rodearse de procuradores, ¿con qué derecho podríamos nosotras oponernos a su pretensión? Con ninguno, desde luego. Jamás hemos pensado en oponer el veto a nadie. Nunca hemos querido contrariar los deseos de nadie. Pero me permitirá usted que haga presente que si nosotras dejamos a nuestro hermano Francisco y a su esposa el derecho de rodearse de las personas que sean de su agrado, también queremos gozar del de buscar por nosotras mismas a las personas con quienes habremos de alternar. Me parece que nuestra pretensión es tan justa como natural. Como nos pareció que la observación se dirigía a Traddles y a mí, entrambos nos creímos obligados a contestar. Traddles lo hizo en forma ininteligible, y yo preferí breves palabras cuyo sentido ni yo mismo comprendía. «Puedes continuar, mi querida Lavinia», dijo Clarisa. «Señor Copperfield», dijo Lavinia, «mi hermana Clarisa y yo hemos leído y meditado con detenimiento su carta. Hemos creído del caso darla a leer a nuestra sobrina. Hemos discutido su contenido con ella y no dudamos que entre los pensamientos de usted y los de nuestra sobrina reina una armonía completa». «Oh, señora», exclamé con fervoroso calor. Una mirada de Clarisa, mirada severa que parecía decirme que no me permitiera interrumpir al oráculo, puso un candado en mis labios. El amor, prosiguió Lavinia mirando a su hermana como si esperase su aprobación, el amor verdadero, el amor reflexivo, el homenaje, la devoción, son sentimientos que se expresan con dificultad. La voz del amor es una voz tenue, medrosa, modesta, tímida. El amor gusta de permanecer como en emboscada, esperando siempre y no manifestándose. Se parece a las frutas maduras, que muchas veces se desprenden silenciosas del árbol y se pierden en la sombra. Como es natural, no pude suponer en aquel momento que Lavinia se refiriera al expresarse así a sus supuestos amores con el malogrado Pitcher, pero desde luego comprendí, en vista de la gravedad suma con que Clarisa movía la cabeza, que sus palabras eran de un peso enorme. La inclinación ligera, la llamo ligera porque ligera es comparada con el amor verdadero. La inclinación ligera que sienten ciertos jóvenes, prosiguió Lavinia, es como polvo comparado con las rocas de granito. Si mi hermana Clarisa y yo hemos pasado por largos días de indecisión, ha sido debido a que ninguna de las dos podíamos saber si la que nos ocupa ha de ser duradera, si tiene fundamentos sólidos. Señor Copperfield, y Traddles, contestó mi amigo observando que la oradora le miraba. ¿Del Inner Temple, si mal no recuerdo?, inquirió Clarisa consultando de nuevo mi carta. Efectivamente, asintió mi amigo poniéndose colorado. Ninguna frase alentadora había pronunciado la dama que llevaba la voz cantante, pero creí observar en las dos hermanas, y particularmente en la señorita Lavinia, cierta expresión de alegría.
cierta disposición favorable que para mí era hermoso rayo de esperanza. El descubrimiento me dio valor para hacer protestas vehementísimas de amor, para jurar que amaba a Dora con verdadera pasión, con frenesí que no podía expresar con palabras. Dije que todos mis amigos sabían que la adoraba, que mi tía, que Inés, que Traddles, que todos los que me conocían estaban asombrados de la magnitud de mi amor, y terminé invocando el testimonio de Traddles, allí presente, que no me dejaría mentir. Traddles, entusiasmándose cual si en el Parlamento se encontrase tomando parte en un debate del que dependiera la salvación de la patria, abrazó con nobleza de alma mi defensa, confirmó cuanto yo había dicho y tuvo la fortuna de producir con sus frases de fuego excelente impresión en el auditorio. Se me permitirá que haga constar que trato un asunto en el cual tengo alguna experiencia, observó, puesto que soy prometido de una señorita, hermana de otras 9, con la circunstancia de que nuestras relaciones, por el presente al menos, no tienen trazas de llegar al término apetecido por los dos interesados. En ese caso, observó la señorita Lavinia, nadie mejor que usted, señor Traddles, puede confirmar la exactitud de lo que antes manifesté acerca del amor verdadero, de ese amor modesto y tímido que se manifiesta con dificultad y espera eternamente. Nada más cierto, señora, asintió Traddles. La señorita Clarisa miró a la señorita Lavinia y movió la cabeza con extraordinaria gravedad. La señorita Lavinia miró a la señorita Clarisa y exhaló un suspiro ahogado. Mi querida Lavinia, dijo Clarisa, creo que debieras aspirar mi frasquito de sales. Aplicó Lavinia el frasquito indicado a su nariz y continuó con voz débil. Mi hermana y yo, señor Traddles, hemos luchado con grandes dudas al tratar de la solución que habríamos de dar a los amoríos superficiales o amoríos imaginarios que creen sentir las personas de pocos años como su amigo el señor Copperfield y nuestra sobrina. La hija de nuestro hermano Francisco, observó Clarisa. Si la mujer de nuestro hermano Francisco hubiese tenido la atención en vida de aquel de invitarnos alguna vez a la mesa de la familia, nosotras conoceríamos hoy a la hija de nuestro hermano más a fondo de lo que la conocemos. Continúa, mi querida Lavinia. La señorita Lavinia levantó nuevamente mi carta, hojeó algunas notas que había escrito y repuso. La prudencia, señor Traddles, nos ha aconsejado someter los sentimientos de los supuestos amantes a la piedra de toque de nuestra observación. Por el momento ignoramos hasta qué punto sean aquellos verdaderos. Nos faltan pruebas del amor que aquellos creen profesarse. Por lo tanto, hemos decidido acceder a los deseos del señor Copperfield, autorizándole para que nos visite en esta casa. Nunca, mis queridas señoras, exclamé con entusiasmo, olvidaré la prueba de bondad que me están dando. Pero estas visitas, prosiguió la señorita Lavinia, las consideraremos por ahora como hechas a nosotras, es decir, que no reconoceremos las relaciones entre el señor Copperfield y nuestra sobrina hasta tanto tengamos ocasión de observar. Hasta tanto tengas tú ocasión de observar, rectificó la señorita Clarisa. Conformes, suspiró Lavinia, hasta tanto tenga yo ocasión de observar y comprobar la existencia de una afección sincera. Amigo Copperfield, dijo Traddles volviéndose hacia mí, supongo que quedará usted satisfecho, que reconocerá como yo que sus pretensiones han sido acogidas con todo el favor que merecen. Lo reconozco y quedo profundamente agradecido, contesté. Puestos de acuerdo sobre este particular, continuó la señorita Lavinia, al autorizar al señor Copperfield para que nos visite, hemos de exigir una garantía positiva, su palabra de honor de que nada ha de decir a nuestra sobrina a espaldas nuestras, su promesa formal de que no ha de forjar proyectos relacionados con nuestra sobrina que previamente no haya sometido a nuestra aprobación. A tu aprobación, Lavinia. Conformes, contestó Lavinia con expresión resignada, a mi aprobación. Este compromiso que exijo, esta condición es tan seria que en ningún caso podrá prescindirse de ella. Expusimos al señor Copperfield nuestro deseo de que viniese hoy acompañado por un amigo de confianza,
a fin de que no quedaran dudas sobre un punto tan esencial. Si el señor Copperfield, si el señor Traddles tienen algún escrúpulo, sienten alguna repugnancia para hacer la promesa que se les exige, les suplico que se tomen el tiempo que consideren necesario para pensarlo bien. Exclamé que no necesitábamos ni un segundo de tiempo para aceptar una proposición tan lógica. Con frases apasionadas hice la promesa y me volví hacia Traddles rogándole que la confirmase con la suya. «Calma, señores, calma», exclamó la señorita Lavinia, irguiendo la cabeza. Antes de tener el placer de recibir su visita, resolvimos dejarles un cuarto de hora de tiempo para reflexionar. Nos permitirán, pues, que nos retiremos. Inútilmente manifesté que esta nueva prueba de consideración que nos daban era innecesaria. Las señoras persistieron en su decisión de retirarse durante el tiempo indicado. Salieron de la estancia con aires de gran dignidad, dejando a Traddles en libertad de dirigirme 1000 enhorabuenas y a mí en éxtasis, como transportado a las regiones de la felicidad suprema. A los 15 minutos exactos reaparecieron las dos hermanas afectando la misma dignidad imponente de que dieron pruebas al retirarse. Como es natural, me apresuré a someterme a las condiciones impuestas. «Mi querida Clarisa», dijo Lavinia, «mi cometido ha terminado, el resto es de tu competencia». La señorita Clarisa movió los brazos por primera vez, consultando unas notas que a prevención traía, dijo: «El señor Copperfield nos dispensará el placer de sentarse a nuestra mesa todos los domingos, si no ha de serle molesto. Comemos a las 3». Hice una inclinación profunda. «Entre semana», continuó Clarisa, «tomará el señor Copperfield el té con nosotras. Hora las 6:30». Me incliné profundamente por segunda vez. «Cada semana vendrá 2 veces. Por regla general, no se le autorizará para más». Tercera inclinación. «Suponemos que la señorita Trotwood, mencionada en la carta del señor Copperfield, nos honrará con sus visitas. No solemos recibirlas nosotras, pero cuando las visitas pueden contribuir a la dicha de 2 personas, las recibimos con gusto y las devolvemos. Otra cosa sería cuando las visitas pudieran contribuir no a la dicha, sino a la desgracia de 2 familias. Por esta razón no las hicimos ni las recibíamos nunca de nuestro hermano Francisco». Manifesté que mi tía nada deseaba tanto como conocerlas y frecuentar su trato, por más que debo confesar que no creía que del trato resultase entre ellas la armonía. Terminado el capítulo de condiciones, expresé mi agradecimiento con todo el calor que me fue posible y tomando primero la mano de la señorita Clarisa y a continuación la de la señorita Lavinia, las llevé a mis labios. Levantóse entonces la señorita Lavinia, dijo a Traddles que nos dispensase y me rogó que la siguiera. Obedecí tembloroso y me condujo a otra habitación donde encontré a mi ídolo con el oído pegado a la puerta. Junto a ella estaba el perro, cuya cabeza aparecía envuelta con una toalla. Válgame Dios, y qué hermosa estaba vestida de negro, y cómo lloró y sollozó sin querer salir al principio de detrás de la puerta. Qué de frases de cariño nos prodigamos cuando al fin conseguí que se dejara ver. «Dora, queridísima, ya puedo decirte mía para siempre». «No, no, por favor», exclamó Dora, «por lo que más quieras». «¿No eres mía para siempre, Dora adorada?» «Sí, sí, claro que sí, pero estoy asustada, horrorizada». «¿Asustada? Oh, sí, me da miedo. ¿Por qué no se va?» «¿Pero quién, tesoro mío?» «Tu amigo. ¿Qué se le ha perdido en esta casa? Debe ser un idiota». «Si es un alma de Dios, cielito. Ninguna falta nos hacen las almas de Dios. Mira, hijita, cuando le conozcas bien, le querrás casi tanto como a mí. Mi tía vendrá también y también la querrás casi tanto como a mí cuando la trates y conozcas a fondo». «No, no la traigas», exclamó temblando. «No quiero verla. Me consta que es mala, una vieja que solo goza haciendo sufrir. Que no venga a esta casa».
No era cosa de entablar una discusión ni de darme por ofendido. Reí, procuré tranquilizarla, la admiré, repetí mis protestas de amor. Toda mi vida me la hubiese pasado junto a Dora, sin acordarme del buen Traddles, si no hubiera reaparecido pronto la señorita Lavinia para sacarme de allí. Intenté persuadir a Dora de que nos acompañase para ver a Traddles, pero no bien hice la insinuación, Dora echó a correr. Se encerró en su habitación y corrió el cerrojo, por cuyo motivo Traddles salió conmigo de la casa sin tener el gusto de ver a mi novia. El estado de su pleito, amigo Copperfield, no puede ser más satisfactorio, me dijo Traddles. Ni las dos damas que acabamos de visitar pueden ser más agradables. No me sorprendería poco ni mucho verla a usted casado varios años antes que yo. ¿Toca algún instrumento su Sofía, Traddles?, pregunté. El piano. Lo conoce bastante a fondo para enseñar a sus hermanitas menores. ¿Canta? No. ¿Pinta? Tampoco. Prometí a Traddles que le proporcionaría ocasión de oír cantar a Dora y que le mostraría algunas flores pintadas por ella. Y, hablando de esta suerte, regresamos a casa prendidos del brazo, felices y contentos. Le indiqué que me hablase de Sofía y lo hizo enalteciendo la seguridad que en su amor tenía y poniendo de relieve las dotes que le adornaban. Mentalmente hice comparaciones con mi Dora, superior desde luego a Sofía, bien que reconociendo que también la última era una muchacha excelente. Como es natural, inmediatamente di a mi tía cuenta del feliz desenlace de la conferencia y le expuse al detalle todo lo que se había tratado y convenido. Mi tía contestó que le bastaba que yo fuese feliz para hacerlo ella, y me prometió visitar a las tías de Dora sin pérdida de tiempo. Aquella noche, mientras yo escribía a Inés, paseó tanto por sus habitaciones que creí que el nuevo día la sorprendería paseando. Mi carta a Inés respiraba alegría y gratitud, y hacía resaltar los felices resultados que me había valido seguir al pie de la letra sus consejos. Me contestó a correo seguido, felicitándome efusivamente. Jamás fueron mis ocupaciones tan perentorias como aquellos días. Highgate, a donde debía ir diariamente, distaba mucho de Putney, y de ahí que, siéndome imposible asistir a los tés en la casa de mi novia, recabé permiso de la señorita Lavinia para ir únicamente los sábados, sin perjuicio del privilegio otorgado en mi favor para los domingos. He aquí cómo los finales de semana eran para mí deliciosos y muy llevaderos los días restantes, que me pasaba pensando en la dicha que me esperaba. Fue para mí motivo de viva satisfacción ver que se armonizaban bastante bien los temperamentos de mi tía y de las tías de Dora, desde luego mucho mejor de lo que yo esperaba. Pocos días después de mi conferencia, hizo mi tía la visita prometida, que fue devuelta por las de Dora dentro del plazo exigido por las conveniencias. Posteriormente, con intervalos de 3 a 4 semanas, fueron cambiándose visitas. Me consta que mi tía desesperaba a las tías de Dora porque no concedía la importancia que debiera, según ellas, a la dignidad e importancia inherentes a las personas que hacen las visitas en coche, así como también por la frecuencia con que se dirigía a Putney a horas inconvenientes, como por ejemplo inmediatamente después de almorzar o segundos antes de la hora del té. No las disgustaba menos su costumbre de colocarse el sombrero de manera que saliese bien librada la comodidad, aunque perecieran todas las reglas y prejuicios impuestos por la civilización. Sin embargo, pronto las tías de Dora se acostumbraron a ver en mi tía a una señora un poquito excéntrica y su mucho hombruna, y, si en ocasiones hirió los sentimientos de aquellas expresando opiniones heréticas acerca de varios puntos de etiqueta y de ceremonia, no las defendió con terquedad, sin duda porque me quería demasiado para no saber sacrificar parte de sus rarezas en aras de la armonía general. El único individuo de nuestra reducida sociedad que se negó en redondo a adaptarse a las circunstancias fue el perro, Heep. Jamás vio a mi tía sin poner de manifiesto todos los dientes de su boca, agazaparse debajo de una silla y gruñir,
sin perjuicio de ensordecernos de vez en cuando con algún ladrido furioso, cual si quisiera hacernos comprender que le era intolerable su presencia. Halagos, caricias, castigos, todo era inútil. A lo sumo se conseguía tenerle contento durante contado número de minutos para ensordecer luego, cuando le creímos convencido, la casa con sus desaforados ladridos. No hubo más remedio que encargarlo a Dora, la cual le envolvía la cabeza con toallas apenas llegaba mi tía a la puerta. Una sola cosa me preocupaba. Me molestaba vivamente, y es que Dora era considerada y tratada por todos como un jueguito, como una niña de 4 años. Mi tía, con quien poco a poco se fue familiarizando, la llamaba su capullito. La señora Lavinia cifraba la felicidad de su existencia en manosearla, adornarla, rizarla y tratarla como a una muñequita predilecta. Y en cuanto hacía Lavinia, lo repetía su hermana. Todo ello me parecía raro e inconveniente, pues no había mucha diferencia entre el trato que mi tía y sus tías dispensaban a Dora y el que ésta dispensaba a Jip. Decidí al fin hablar de ello a Dora, y en efecto, un día durante nuestro paseo le manifesté que desearía que protestase contra el trato que recibía y recabase de sus tías que variasen de actitud. Comprenderás que ya no eres una niña, terminé. Vaya, exclamó Dora, ¿vas a salirme regañón? ¿Regañón? Regañón sí, mis tías no pueden tratarme mejor de lo que me tratan, y yo soy feliz. Perfectamente, queridita, pero entiendo que podría ser muy feliz sin perjuicio de ser tratada racionalmente. Me dirigió Dora una mirada furibunda y principió a llorar, diciendo que por qué aspiraba a su mano si no la quería y por qué no la dejaba inmediatamente en paz si no podía soportarla. Como es natural, procuré consolarla diciendo que la adoraba y confesando que era ella quien tenía razón. Parece mentira que me trates con crueldad, siendo como soy tan cariñosa. ¿Cruel yo? ¿Crees que quiero ni puedo ser cruel contigo? Entonces no me regañes, que yo te prometo que seré buena. Con gran contentamiento mío me rogó que le llevase el libro de cocina de que en distintas ocasiones le había hablado y me recordó la promesa que le hiciera de enseñarle a llevar las cuentas de una casa. En mi primera visita llevé el libro primorosamente encuadernado, juntamente con un cuaderno, lápiz, una pizarrita y todo lo necesario para que practicase y aprendiese a llevar la administración de una casa. El libro de cocina dio jaqueca a Dora, y los números arrancaban lágrimas a sus hermosos ojos. De ahí que, en vez de aprender a sumar, se dedicó a llenar todo el cuaderno de cabezas de perro, que representaban a Jip, y de cabezas humanas, que me representaban a mí. Resolví entonces darle lecciones verbales de economía y administración domésticas durante nuestros paseos. Con frecuencia, al pasar juntos frente a una carnicería, le decía yo: «Supón, amor mío, que estamos casados y que quieres comprar para comer una pierna de carnero. ¿Qué harías?». Callaba Dora sin saber qué responder, y yo insistía con mucha seriedad: «¿No sabrías cómo comprarla?». Al cabo de un rato de reflexión contestaba con expresión de triunfo: «¡Qué tonto eres, David! Si el carnicero sabe cómo se vende una pierna de carnero, ¿qué falta me hace a mí saber cómo se compra?». Otro día pregunté a Dora, puestos mis ojos en el libro de cocina, qué haría suponiendo que estamos ya casados y yo manifestaba deseos de comer un estofado a la irlandesa. Dora contestó al punto que mandaría al cocinero que guisara ese plato y rompió a reír con risa tan seductora que me pareció más hermosa que nunca. El libro de cocina pasó a ocupar un rincón. Dora enseñó al perro a mantenerse sobre él en 2 pies y con el lápiz que yo le había regalado en su boca.